Clases de la Escuela de Formación de Laico de la Arquidiócesis, zona pastoral San Juan Pablo, zona pastoral Los Ríos Girasoles. Ustedes saben que son 9 parroquias que componen esta zona pastoral y tenemos representación de una buena parte de ella, aunque tenemos también, en este caso, una persona invitada que viene de otra zona parroquial, es ministro y es actualmente ministro y ha querido formar parte y seguir, integrarse a la formación, que es nuestro hermano Eliezer Raposo, que pertenece a la parroquia del Claret y amigo de larga data mía en el caminar con Emaús, el ministerio penitenciario, y ahí hemos estado bastante juntos. Hay una lista que se está pasando, nadie puede irse sin inscribirse en esa lista porque esa es la asistencia. Entonces, en lo adelante, quiero hacer este preámbulo antes de que formalmente comencemos con la oración para que no se olviden algunas informaciones. Lo primero es que de aquí en adelante, las asignaturas que se van a dar, las 2 primeras asignaturas que se van a dar de aquí en adelante, completan el ministerio de la Sagrada Comunión. Los que han hecho todos los cursos desde el principio completan ese ciclo. Algunas personas han estado en el ciclo anterior, pero se le ha quedado alguna de las 2 asignaturas que se dieron después del lectorado. Me explico. Después de la formación del lectorado, se dieron 2 asignaturas que corresponden al ministerio de la Sagrada Comunión. Algunas personas la dieron las 2, se instituyeron de lectores y ya tienen esas 2 asignaturas ahí ahorradas para completar este ciclo de ministro de la Sagrada Comunión. Algunas personas no se instituyeron de lectores porque le faltó alguna asignatura de la lectoría, pero de todas maneras se integraron. ¿Qué va a pasar? Que esas personas que deben esas asignaturas, vamos a ver cómo abrimos un espacio de clases de reposición de esas asignaturas, sea de las que estaban en el electorado, que como quiera forman parte del Ministerio de la Sagrada Comunión, o sean de las 2 últimas que se dieron, que son del Ministerio de la Sagrada Comunión. Quiero aclarar algo, porque es una línea que viene desde la arquidiócesis. Todos los que estamos aquí, o somos ministros, porque tenemos varios hermanos ministros que han querido hacer su formación completa, aún estando instituida, como es el caso de Eliezer, pero también tenemos el caso de Rafael, de Ada, de varios hermanos las hermanas, y están entonces, sí, allá está Delis, Danilo, entonces están haciendo su formación, valga la redundancia, formal de lo que es ahora la exigencia con el currículo de la formación de los laicos. ¿Cuál es la línea que me refería? La línea es rigor de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, el electorado es un ministerio muy importante también, como lo vimos, pero ahora tenemos que tener más conciencia de que tenemos que cumplir con las exigencias. Yo no me hago responsable si una persona no vino las veces que tiene que venir, si no se abren los cursos de reposición, si faltan a los cursos de reposición después que se haga, yo no voy a reportar a nadie que no tenga todos los requisitos. Si no tiene toda su documentación, bueno, yo lo siento, pero tenemos todos que estar a una en eso, porque tenemos no solamente que parecer, que aparentar, tenemos que ser. Y entonces nosotros somos los que le damos relevancia al ministerio.
Si lo cogemos como que todo, no, esto tiene una exigencia, que la primera exigencia es de asistencia, de asistir y estar. Y entonces yo estoy transmitiendo, y lo veo muy lógico y correcto, la línea de la escuela. ¿eh? Entonces, si no, no somos diferentes en nada a lo que a cualquiera que lo agarren del banco. Mira, ven, que no hay lectores para que tú leas. Mira, ven, que para que dé la comunión. No. Si hay lectores instituidos y si hay ministros de la comunión, por los que deberían, no es tan estricto así, porque muchas veces no se da así, pero en casi todas las veces, quienes deberían estar ejerciendo ese ministerio son los instituidos, y no que cojan uno del banco o alguna persona que venga a la misa el día que le toca leer. Lo mismo, con más rigor y con más razón, el ministro de la comunión, que le está de ahí y rozando el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos nosotros todo que darle a eso un rigor. No es el director de la escuela, no, es todo. Tenemos que estar en esa línea. Bueno, entonces vamos a formar un chat. Tenemos un chat de la escuela, pero ya eso no va a funcionar así. El que no está en este curso no está en el chat. Porque si estamos todos en el chat de la escuela, están ahí los que ya ni siquiera vienen, o hicieron 2 o 3 cursos, o fueron ministros de la lectoría, pero ya no están aquí. Entonces, cada asignatura que se abre, se va a hacer un chat que termina cuando se termina la asignatura. Ahí se cierra ese chat y ya, punto. Entonces, por eso en la lista, aunque yo tengo los teléfonos de la mayoría de ustedes, pónganlo de nuevo de todas maneras, porque entonces ese chat va a ser exclusivo con las personas que pertenecen a esta asignatura. Bien, entonces vamos a orar para poner esta clase en la mano del Señor, y le presento a quien nos va a facilitar esta clase. Así que pongámonos de pie, y si alguna hermana o hermano quiere hacer la oración, dígame quién. Celeste. Señor, te damos gracias, Padre amado, por permitirnos reunirnos esta noche. Que con tu Santo Espíritu nos guíe y ponga en nosotros el don de conocimiento, de sabiduría. Con su amor nos pueda iluminar para comprender todo lo que hoy se va a expresar en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos con tu amor y tu paz. Amén. Gracias, Celeste. Entonces, la asignatura, siéntese por favor, la asignatura que comenzamos esta noche es acompañamiento a los enfermos. Es una temática muy bonita, muy interesante, y vamos a tratar de aprender entre todos. Así es que ojalá que sea de mucho provecho. Quien nos va a ayudar, a facilitar, la profesora de esta clase es Leonor Tejada, que la tenemos por aquí. Leonor es una miembro de esta parroquia. No voy a decir muchas cosas de ella, aunque hay un montón de cosas inmensas que podría decirse, por 2 razones: por el escaso tiempo que tenemos, y para que ella no se me vaya a poner guapa si yo empiezo a decir las cosas, porque no le gusta. Es una persona muy, muy humilde y discreta, pero siempre hay que decir algo. Es psicóloga, es una persona con experiencia en el campo laboral privado, y en la iglesia ni se diga. Una de nuestras principales prototipos de hermanos a seguir, ministra, compañera mía de promoción. En eso es mi compañera, pero en otras cosas de la iglesia ella es mi profesora. Así es que
y me estoy limitando. Después yo le termino de decir, no se preocupen. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por estar aquí. El Señor como que dijo, ya como que estos hijos que van a la comunidad San Juan Pablo II como que han cogido muchas vacaciones en las clases. Vamos a darle una noche bonita, sin lluvia, sin muchos altercados para que puedan asistir. Y aquí estamos con una noche preciosa y que podamos aprovechar lo más que podamos, que el Señor me inspire lo que deba decir y que sea lo más claro posible. Muchas cosas, habrá errores, habrá fallas, habrá todo eso. Si algún hermano tiene caridad y se acerca a mí y me lo dice, entonces yo voy aprendiendo, porque así se aprende. Bien, esta noche nosotros trataremos el tema de seguimiento a los enfermos, pero fíjense, tiene dos partes este tema de seguimiento a los enfermos. Psicología y teología de la enfermedad fueron los temas que me dieron a desarrollar. Y ustedes dirán, pero psicología, es una cosa muy técnica, sí, es una parte muy técnica. Pero la Santa Madre Iglesia es sabia. Porque fíjense, hoy en día, en este ambiente tan consumista en que nos movemos, la persona cuando se enferma como que la tenemos a menos. Y más si es mayor, como que ya dejó de ser útil, ya es una cosa que tenemos ahí que dejó de ser. Ustedes se dan cuenta, los seguros no quieren cubrir a los ancianos, son carísimos, el enfermo lo hacen a un lado, hasta en las familias, hermanos, a veces el enfermo se hace a un lado. Entonces nosotros, ministros extraordinarios de la comunión y que nos estamos preparando para desempeñar ese ministerio, tenemos que tener muy claro esa parte de la biografía del enfermo. No podemos nosotros conformarnos con decir, ¿qué es lo que padece? Ah, tiene un cáncer y voy y le llevo la Sagrada Comunión y ya. No, tenemos que saber pensar en la biografía de ese enfermo, en su manera de ser, cómo responde esa persona a la enfermedad. Y por eso tratamos el tema psicología de la enfermedad, porque es importante conocer al enfermo con sus características, pero no solamente al enfermo, también tenemos que relacionarnos con las personas que lo cuidan y nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos para librarnos de tantos juicios, de estar haciendo juicios a priori sobre las personas y saber tratarlo mejor. Entonces, les digo, vuelvo y les repito, es un tema, esta parte, muy técnica, porque es psicología de la enfermedad. Porque otra cosa, hoy en día se habla mucho de psicología de la salud, mucho, hay muchos textos sobre eso, porque queremos huir de la enfermedad. Y claro, el Señor dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vino y sanó enfermos, pero Él no abolió la enfermedad del mundo. Por tanto, la enfermedad está aquí. Entonces, se predica tanto hoy en día, como le decía ahorita, que es una época de consumismo, que creemos que vamos a quedarnos como semillas aquí. No, y nos dan muchas cosas, los guías, los que dan todas estas cosas por televisión, todas estas recomendaciones, como que para que nos creamos que somos semillas y que nunca nos vamos a enfermar y que tenemos que hacer esto y que esta dieta y que la otra y que la otra. Todo eso es consumismo, porque la enfermedad es una cosa inherente a la persona humana, es una situación inherente a la persona humana y así lo dice San Juan Pablo II. Por eso es importante conocer al enfermo que nosotros vamos a tener cerca. Vamos a definir algunos términos entonces. ¿Qué es psicología? Estudio de la psique. Analiza el comportamiento humano y su relación con el entorno. O sea, nosotros somos seres gregarios. Nosotros nos comunicamos,
Nadie vive como una isla solitario que no se relaciona con nadie. Todos necesitamos de la comunicación y de la relación porque Dios nos hizo seres agápicos, o sea, seres de relación, de comunicación. Y Él mismo en la creación dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos. Y dijo hagamos, ¿por qué? Porque Él es una familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces el hombre no puede vivir solo. Por eso es importante la interacción del hombre con el medio ambiente. Y fíjense, hasta en los animales solitarios se están extinguiendo. Los animales gregarios, las palomas, las golondrinas, todos esos animalitos y todos esos animales, las ovejas, aumentan cada vez más porque estamos llamados a ser gregarios. Y con más razón el hombre. Con más razón el hombre. Bien. Espérense, como que ella no quiere cambiar. Ok, cámbiamelo. Bien, entonces teología. El estudio de los atributos de Dios. Esa es la teología. Y la teología tiene que ver, mejor dicho, la teología católica que se desarrolla en la Iglesia Católica se va a basar para su estudio, para el estudio de Dios, en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Ese magisterio de la Iglesia tiene que ver con los doctores de la Iglesia, con los padres de la Iglesia, con el magisterio, con el dicasterio, con todas esas cosas que tiene nuestra Santa Madre Iglesia para hacernos comprender una cosa tan delicada y tan profunda como es la teología de la enfermedad. Es Dios en la enfermedad. O sea que no es cualquier tema. Bien. ¿Y salud? ¿Qué es salud? Salud es gozar de un bienestar físico, espiritual, emocional, social. Yo puedo tener una buena salud física, no tener ninguna dolencia física, pero a lo mejor socialmente tengo un problema de adaptación, entonces mi salud no es completa, y así en todas las áreas. Y luego, ¿qué es salud? Enfermedad, ¿qué sería? Sufrir dolencias, cualquier trastorno, sea en la mente, en el físico, en la espiritualidad o en lo social. ¿Y qué sería la etiología? La etiología es la causa de una enfermedad. Por ejemplo, usted cogió y se comió una cantidad grandísima de comida y le viene una mala digestión, entonces la causa de esa indigestión fue que usted como que abundó. Bien, síntomas, ¿qué son síntomas? Manifestaciones de la enfermedad. Tengo un dolor de garganta y me da fiebre y digo, me va a dar gripe porque tengo otra cosa. Y luego, síndrome es el conjunto de síntomas. Cuando tú vas al médico que tiene fiebre, que tiene dolor de garganta, que tiene esto, que te duele la cabeza, entonces el médico de ahí, haciendo una historia clínica, deduce qué enfermedad tienes a base de análisis. Ese es el síndrome, el conjunto de síntomas que te van a definir la enfermedad. Vamos a entrar ahora en la personalidad, una parte tan importante para nosotros saber tratar a nuestros enfermos. Porque fíjense, no partamos nosotros de algo que a veces nos vemos obligados a hacer, que es llevar la Sagrada Comunión ahí 10 minutos y bye. Recuerden lo que nos dijo el otro señor que vino, el hermano que vino a darnos la charla, muy buena, que nos decía que no podíamos tener muchísimos enfermos porque entonces no le dábamos el tiempo que necesitaban. A los enfermos hay que darle su tiempo para que se expresen, para nosotros
tener ese encuentro con los familiares, para nosotros hacernos partícipes de su dolor. Entonces, personalidad, ¿qué sería? Conjunto de características particulares, propias, únicas, que se destacan en la individualidad de una persona. Cada ser humano tiene una personalidad diferente. Ustedes ven los que tienen hijos, tienen 2 hijos, 3 hijos, y cada uno es diferente porque Dios rompió el molde cuando lo hizo. Aunque se hayan educado con la misma, igual, con la misma situación, en el mismo colegio y todo, pero cada uno es diferente porque tenemos personalidades diferentes. Bien, y en esa situación entran 2 aspectos en el desarrollo de la personalidad. Está el temperamento, que es características innatas que nosotros traemos cuando nacemos. Todos nosotros venimos con un temperamento que tiene que ver con la genética, eso viene de marca ya. Eso no se cambia el temperamento. Ustedes ven los muchachitos, ustedes recuerdan a sus muchachitos cuando estaban chiquitos. Hay uno que se pone coloradito cuando le da pique. Esos se llaman sanguíneos, muchachitos. Entonces el otro que se pone como verde. Esos son los que se llaman coléricos. El otro se pone como pálido así. Esos son nerviosos. Entonces, eso venimos nosotros con esa marca del temperamento. Pero nosotros no nos quedamos así con ese temperamento bruto así toda la vida. Tenemos el carácter, cualidades y valores adquiridos donde influye la educación y el medio ambiente. O sea, el carácter se modela. Nosotros vamos modelando nuestro carácter, porque si cada uno de los que estamos aquí nos dejaran con ese temperamento como nacimos, yo creo que tal vez yo fuera una quemagoma por ahí, una cosa de esa, y algunos de ustedes fueran un guerrillero y cosas, pero no, el temperamento se va modelando a través de la educación, a través de la interacción con los demás, en el seno de la familia. Eso se va cambiando y el carácter se va cambiando y uno va hasta la hora de la muerte, sigue modelando su carácter y sigue mejorando su carácter. Una persona puede ser muy iracunda, muy rabiosa, eso es primitivo, pero a medida que va reflexionando, que va entrando en razonamiento, se da cuenta que no, casi no puede funcionar y entonces comienza a controlarse. Y ahí tiene que ver mucho la educación. Bien, hay un autor, teólogo muy bueno. Yo les recomiendo a ustedes, tiene muchos libros buenísimos sobre teología. Tiene uno sobre teología mariana, que ojalá que ustedes lo lean, están en internet, se pueden conseguir. Ese teólogo, y que es psicólogo también, es Antonio Rollo Marín, y escribió un libro sobre teología de la perfección cristiana. Y él, basándose en la descripción de los temperamentos que se hace desde el tiempo de Heráclito, viene esa corriente, pero los psicólogos modernos la han asumido como que se ha quedado esa clasificación. Entonces, él coge esa clasificación de los temperamentos y va definiendo, fíjense, eso lo doy yo por arribita, porque como les digo, tenemos que conocernos mejor para nosotros entender a nuestros pacientes, a nuestros enfermos. Entonces él dice que hay un temperamento, no él, eso viene desde atrás, pero él lo coge como para enseñarnos. Un temperamento llamado sanguíneo, que es activo, no emotivo y primario. El sanguíneo es una persona donde funciona el humor de la sangre. Ustedes ven esas personas que son medio fuertecitas, gorditas, así, coloraditas, que de nada se encienden, que son alegres, llegan a los grupos. ¡Hey! ¿Cómo están ustedes? Vamos a jugar. ¿Qué yo cuánto? O sea, son personas muy alegres, muy bonachones. Entonces, ¿cuáles son las características de ese temperamento sanguíneo? Son muy expresivos, ardientes, alegres, comunicativo, conversador, optimista, comprensivo. Ay, sí, tiene mucha capacidad de escuchar. Entonces, a veces nosotros vamos donde un enfermo que es así. A ese enfermo que es así, con ese temperamento,
nosotros le podemos hacer un cuentecito y ellos gozan muchísimo con eso. Un temperamento ya nervioso, no le ande usted con muchos chistes, porque no son, o sea, pero es la individualidad que tenemos que ver, la personalidad. Y esa persona, entonces, es también, voy a decir ahora la otra parte, inestable, exagerado. Ven, llegaron 100 personas y dice, ay no, ahí habían como 500 personas. Pero no es porque miente, sino porque es exagerado, es explosivo, es abierto. Generalmente son personas muy extravertidas. Inconstante, ese tipo de personas son como que lo prende fuego. En los trabajos son buenísimos para cosas que tienen que arrancar, porque ellos resuelven en poco tiempo todo lo que hay que arreglar y resolver, pero no le dé muchas tareas muy largas, porque ellos son inconstantes, hay que darle seguimiento. Entonces, dice él que deben practicar mucho la virtud de la templanza, porque tienden a ser glotones, tienden a ser lujuriosos, porque son así, expansivos. Y da un ejemplo diciendo que San Pedro, San Agustín y Santa Teresa de Ávila correspondían a ese temperamento. Pero fíjense, está la segunda parte, que es el flemático, que da dentro de esa casilla, que es como el mismo sanguíneo, pero de reacciones secundarias. Porque le explico a ustedes reacción primaria y reacción secundaria. El primario es el que de una vez así sale. El secundario, ahí le doy. Gracias. El secundario es la persona que lentamente reacciona, que va a su ritmo y que no explota fácilmente. Entonces, Santa Teresa de Ávila era una mujer secundaria, o sea, no era una mujer tan explosiva, pero sí era sanguínea. Y todo es, digan. Ahorita vamos a hablar de eso, sí, vamos a hablar de eso, pero es que fíjense, no hay ningún temperamento puro en el mundo, siempre tenemos mezcla de otros, porque nada, pero vamos a ver ahorita el temperamento colérico, cómo es. Colérico es muy activo, es emotivo y es primario. El colérico es una persona voluntariosa, productiva, decidida, práctico, visionario, ambicioso, creativo, audaz. Esos llegan y son muy buenos líderes. Napoleón, la figura como que dan de más ejemplos. Exactamente, porque son fuertes y son así como su parte física es como así, como atléticos. Y son fuertes de temperamento, no se dejan caer fácilmente. Ahora, un sanguíneo puede combinarse con un colérico, pero hay que ver también, entonces estudiar aparte cuáles son las características que tiene también, porque cada individualidad es diferente. Exactamente. Entonces, perdón, pero no le puse la parte negativa del colérico. Se creen autosuficientes. Aquí llegué yo y se hace lo que yo diga. Rencorosos, crueles, dominantes, sarcásticos, orgullosos. Fíjate, estamos pensando en temperamento. Aquí no tenemos el carácter que ha madurado y ha manejado todas esas inclinaciones. Y con esas inclinaciones fue que los santos se hicieron santos. No eran, San Pablo no era el santico, andaba matando gente. Ni Pedro. Y el otro, o sea, Pedro le dijo, retírate de aquí, Satanás. Ven, o sea, en base a esas inclinaciones que nos santificamos, no es de que siendo virtuoso, enérgico, decidido, no es con esas cosas negativas que nosotros nos santificamos. Y la virtud que deben practicar, la humildad, sobre todo la humildad, porque son muy soberbios y aplastan al otro fácilmente. En ese tipo, el colérico y el pasional, el humor que funciona según los sabios de antes es la bilis. Esa gente se pone verde cuando se le mete un pique. Se ponen verde. Yo tengo un hermanito, cuando estaba chiquito, mamá decía, ay Dios mío, protégelo, mira cómo está verdecito.
se ponía verdecito, los labios le ponían verde de la ira. Entonces esa gente tienen a afectarle el estómago porque la bilis no le funciona bien, porque es que son fuertes. Entonces, la virtud, la humildad. ¿Quiénes se encuentran ahí? San Pablo, San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola. Usted ve que son gentes grandes santos de la iglesia, grandes fundadores de congregaciones, porque eran decididos. En esa parte del colérico está entonces el vecino, que es el pasional. El pasional es un colérico, pero que reacciona de manera secundaria. O sea, no es la persona que explota así de golpe, no. Es una persona que razona, sopesada, que piensa, pero no es que no va a explotar, no, es que va a ser más tarde. ¿Pero y qué fue lo que le pasó a ese hombre? Porque él estaba tranquilito y eso pasó y ya no volvimos a hablar de eso y viene ese hombre y explota así, o esa mujer. Pero es porque son de reacciones secundarias. Bien. Viene entonces el temperamento nervioso. El temperamento nervioso es no activo, es emotivo y es primario. En la clasificación que hace un autor moderno, Kresmer, que no es tan moderno, dice que en esa tipología las personas que son muy longilíneas, delgadas, longilíneas, largas, con la cara triangular, tienden a ser nerviosos, pero son personas muy bien dotadas, analíticos, estrategas, trabajadores, abnegados, autodisciplinados, muy profesionistas, leales, habilidosos, minuciosos. Y la segunda parte, el sentimental, que es el secundario, son muy buenos poetas, son muy buenos para escribir, son muy buenos para planificar cosas a largo plazo. Pero vamos a ver sus debilidades. Variable. Son variables no tanto en el trabajo que hacen, sino en el cambio de humor. Tienden a cambiar de humor, porque son susceptibles. Un nervioso o un sentimental puede estar muy tranquilo, muy bien, y llega Iván y le dicen 4 cosas, y se queda con eso y lo guarda, y comienza a surrunear, y que le cogieron conmigo, y que esto y que lo otro, y qué será lo que hice. O sea, comienza a darle mente a la cosa, porque son personas muy susceptibles. Negativo, crítico. Dice el autor, no soy yo que digo eso, San Juan Evangelista y Santa Teresa del Niño Jesús. Esa gente entra dentro del área del pasional, Santa Teresita del Niño Jesús, que era una mujer muy serena, muy tranquila. Pero San Juan Evangelista, Jesús le decían en el tiempo de Jesús los hijos del trueno, por algo se lo decían. El amorfo, que no es no emotivo, no activo y primario. El temperamento amorfo es una persona tranquila, confinable, objetivo, diplomático. Miren, esa gente le huyen a las discusiones. Cuando hay un rebú en un grupo, ellos cogen y se quedan callados y no hablan. Y si tú le dices que qué le parece, dicen, bueno, vamos a esperar que se callen todos y entonces vamos a ver cómo armonizamos, porque aquí estamos para armonizar, aquí estamos para dialogar. Así, con esa serenidad. Ese es el amorfo. Funciona así. O sea, no son personas que se buscan problemas, son diplomáticos hasta lo último. Tienen buen sentido del humor, que a veces dicen, pero mira ese hombre calladito y mira con qué chiste salió. Pues tienen sentido del humor. Cumplidores y sangre fría, no lo mata nadie. No lo mata nadie. ¿Cuáles son sus cosas negativas con las que se tienen que santificar? Moroso, o sea, le gusta dejar la cosa para después. Egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, ansioso, inflexible. Y son tacaños. Tacañísimos son. Entonces, Santo Tomás de Aquino obedece a ese grupo de amorfo. El apático, que es no emotivo, no activo y secundario, ese es muy raro, ese temperamento. Y generalmente se atribuye a personas que nacen con taras, con deficiencias intelectuales, que no reaccionan, son, vamos a decir, amemados.
decimos aquí, en República Dominicana, memao. Entonces no reaccionan con nada, tienen una inteligencia corta, pero casi no existe ese temperamento. Bien, entonces, pero también hay otras divisiones, y no voy a nombrar todo eso porque esto no es una clase de psicología. Está el extravertido, que ese es el exterior, las personas que le gustan hablar mucho, las personas que en los grupos son el alma del grupo, que divierten al grupo porque son hacia afuera. Y está el introvertido, que es hacia adentro. Esa persona meditabunda, reservada, callada, generalmente tienden a ser tímidos, no porque sea una característica del introvertido. El introvertido es una persona que no le interesa tanto el can. Son más bien hacia adentro, son muy buenos para la contemplación. Los extravertidos hacia afuera son muy buenos para organizar canes, porque son hacia afuera. Para que ustedes vean la diversidad de personas que se dan. Si usted va a visitar un enfermo introvertido, usted va a ver que no le gusta hablar, calladito. Yo no sé lo que este hombre tiene porque es que él no quiere hablar, porque ese es su temperamento, esa es su manera de ser. Y el otro, usted llega y se desboca diciendo cosas, porque es extravertido y no le cuesta para nada decir lo que siente y lo que piensa. Bien, el ser humano es una unidad donde interactúan lo orgánico y biológico, o sea, el temperamento, el físico, va a interactuar en el ser humano. No estamos separados, no que tenemos lo biológico aparte, lo afectivo aparte, lo mental aparte, no. Todo es una unidad. La educación, la cultura y el medio ambiente y las creencias religiosas. Tiene que ver tanto el aspecto sociocultural, la cultura, que fíjense qué diferentes somos nosotros a un japonés, por ejemplo. El japonés es todo así circunspecto, todo eso, y nosotros es ¡adiós! Manera diferente, ¿aquel es mejor que este? No, manera de ser diferente, donde la cultura va creando una personalidad. Y nosotros somos un conjunto, una unidad de todo ese conjunto. Las creencias religiosas tienen que ver muchísimo. Un musulmán, un cristiano, una gente budista, por ejemplo, su comportamiento en la sociedad es muy diferente a un cristiano. Mientras el budista, por ejemplo, está concentrado en su cuerpo y hace meditación concentrado en su cuerpo, concentrado en su ombligo, digo yo, el cristiano se concentra en Cristo. Entonces, su manera de comportarse en la comunidad y en la vida es muy diferente. ¿Y cómo responde el hombre a la enfermedad? Ahí sí hay tela por donde cortar. Va a depender de factores que inciden en la adaptación. El tipo de enfermedad y estado no es lo mismo que a mí me diagnostiquen que tengo una gripe a que me digan que tengo una cirrosis hepática. La reacción va a ser muy diferente. También el estado. No es lo mismo que a mí me digan que tengo un nodulito y salió maligno, ok, pero que con quimioterapia eso va a ir rápido, que se puede sanar, que a mí me digan que tengo un cáncer que está muy avanzado. O sea, la manera de adaptarse y de reaccionar y de responder va a ser muy diferente dependiendo de eso. Personalidad del paciente, su nivel de ajuste emocional ante la enfermedad. Tiene que ver mucho la personalidad del paciente, por eso recalqué tanto y me puse a definir lo anterior, porque tiene que ver mucho la personalidad del paciente para responder a una enfermedad. Y eso nosotros como ministros tenemos que tenerlo aquí, para saber cómo ayudar a esa persona. Fíjense, lo que están escribiendo, ustedes no se tienen que preocupar que yo le voy a pasar eso a Alex para que se lo pase. Si quieren pueden escribir, pero se lo voy a pasar, está puesto ahí. Lo que pasa es que me faltó una memoria, traer la memoria. Bien, su nivel de ajuste emocional antes de la enfermedad tiene que ver mucho. Una persona centrada, ajustada, de una vida equilibrada, no va a responder igual a la enfermedad que a una persona que era como andaba como loqueando todo el tiempo.
La persona ajustada va a tener una manera madura de responder a la enfermedad. La persona desajustada así mismo va a responder a la enfermedad. O sea, va a haber que hacer más trabajo con ella por eso mismo. Etapa del ciclo vital. No es lo mismo que a un hombre, una mujer de 30 años recién comenzando una profesión con unos niños pequeñitos se le diagnostica una enfermedad terminal, que a una persona que ya, por ejemplo, tiene 80 años, que es verdad que es catastrófica la enfermedad, pero dice, viví, tengo mis hijos, tengo mis nietos, ejercí mi profesión, lo que sea. No es el mismo, la realidad no es igual. Es más fuerte. ¿Para quién ustedes creen que es más fuerte? ¿Para quién tú crees? Para el de 30 años, ve que el mundo se le cayó. Se le cayó y mis hijos, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis hijos? Y esto, ¿y cómo van a seguir adelante? O sea, el nivel de angustia es mucho más grande de una persona joven. Experiencias similares en su familia o amigos, o sea, comienza a comparar, bueno, a fulano le dio esto y reaccionó así, se curó, y entonces le da como esperanza. Si la persona, el Señor se la llevó, entonces comienza a pensar, me va a pasar lo mismo, y comienza a deprimirse, y en todo eso tiene que entrar la familia para comenzar a tratar a esa persona con algo especial, con una manera especial para tratarla. Ahorita vamos a ver eso. Factores socioculturales, espirituales o religiosos relacionados con la enfermedad. En ese aspecto tiene mucho que ver esos factores. Fíjense, cuando llegó aquí el SIDA, aquí, que era un tabú, una cosa terrible, eso estaba muy ligado no solamente a la parte sociocultural, sino a la parte religiosa. Y entonces había un sentimiento de culpa que se almacenaba. Nunca olvido yo, me va una joven, una muchacha de 5º semestre de medicina, su mamá lavaba y planchaba para que ella pudiera hacer esa carrera. Y era una muchacha muy de la iglesia. Dice, mire, yo vengo aquí porque mi esposo, que era el empleado de la empresa, no ella, tiene SIDA y él no se lo ha dicho a ustedes. Y esa mujer estaba desesperada, angustiada. Dice, ¿cómo va a ser que yo, una mujer creyente, Y esa mujer cayó en un nivel de depresión grandísimo. Pero ¿qué pasa? No lo querían decir a la familia por el tabú que había. Los aspectos socioculturales, el aspecto social, influía demasiado. Lo querían tener tapado. Digo yo, ajá, pero no lo pueden tapar con 2 hijos pequeños que ustedes tienen. Lo primero es hacer los exámenes a esos niños, a ver si lo tienen. Gracias a Dios no tenían. Pues los 2 se fueron. ¿Qué culpa almacenaría ese hombre porque él me confesó dónde la cogió la enfermedad? ¿Qué culpa tan grande tendría ese hombre cuando él destruyó esa familia? O sea, tiene que ver mucho los aspectos religiosos también y los aspectos de la personalidad, la culpa, todo eso. Potencial que se tenga para la rehabilitación o sanación de la enfermedad. No tiene la misma evolución un enfermo que tiene un buen potencial físico, que nunca se enfermaba, que nunca le daba nada, y ahora se le declara una enfermedad fuerte, catastrófica, pero esa persona puede ser que reaccione mejor que alguien que es endeble, que era debilucho, que era muy enfermizo. Así se da con los hijos en la casa también. El tronquito que no se enferma de nada, le llega una cosa y de una vez se recupera. Y el muchachito que era melindroso, que no quería comer, que esto, que lo otro, dura más para sanarse. La personalidad va a influir directamente en la manera de afrontamiento, cómo la persona enferma afronta la enfermedad. Y puede tener un impacto negativo. Claro, si yo voy al médico y me dice que tengo un cáncer, yo voy a comenzar a pensar en la catástrofe, se acabó el mundo.
Yo estoy pensando en un plano puramente humano. Yo no me estoy yendo a la parte espiritual, que eso es otra parte. El dolor, comienza a pensar los dolores que va a soportar con esa enfermedad y que le puede llevar hasta la muerte. ¿Ven? Reacción al diagnóstico. O sea, puede haber una reacción fuerte al diagnóstico, una turbulencia, o sea, una confusión, y la mente se le nubla. Alexitimia. Alexitimia es que la persona se calla para siempre, no quiere abrir la boca, se pone muda. Llegó del médico y llegó mudo. Un hermano mío pasó una semana entera que no había manera de que dijera una palabra. El choque de la enfermedad, el golpe. Entonces, si las personas que tratan a ese paciente o a ese enfermo no saben de cómo comprender al enfermo, dicen, ahora él se ha puesto mudo y uno no haya qué hacer. El familiar tiene angustia también, pero hay que entender que es una reacción normal a la enfermedad. Ansiedad reactiva. Entonces, llega la persona que le diagnosticaron una enfermedad, qué sé yo, de la cabeza, una ACV, no sé qué, que le dio, y coge y le da una diarrea. Y dicen los médicos, no, porque eso no tiene nada que ver con eso. Hay que ver que, y no le encuentran nada, y le hacen examen y nada. Eso es ansiedad reactiva. O le da una alergia, o le da un dolor de cabeza, o se le ponen los ojos colorados, qué sé yo. Reaccionando ante la enfermedad. Entonces, cuando reacciona y se manifiesta en el cuerpo, entonces se convierte en angustia. Esa ansiedad, que es una desazón que se le mete a uno en la cabeza, porque está confuso, cuando pasa el soma al cuerpo, entonces se convierte en angustia. Si ustedes recordarán en la escuela, cuando se ponían nerviosos, puede que algunos de ustedes sudaran muchísimo la mano cuando tenían un examen. Eso es que la ansiedad que tenían, el miedo que tenían, se le pasaba al cuerpo, entonces le daba angustia. Bueno. Trastorno adaptativo puede tener la persona. Irritabilidad, o sea, llega y no hay quien lo aguante. Hipersensibilidad, o sea, todo le molesta. Yo tenía un amigo que desde que él le diagnosticaron la tiroides se puso muy malo. Él no podía oír ni una hojita de papel que se rompiera en la casa. Trastorno del sueño, del apetito, incapacidad para concentrarse, estado de ánimo depresivo, ansioso o mixto. ¿Por qué? Porque a veces se juntan las dos cosas, que está ansioso con un desasosiego y al mismo tiempo está depresivo. Incapacidad para desempeñar tareas cotidianas, victimización y negativismo. Esas dos últimas sí son difíciles en un enfermo. Porque cuando un enfermo se comienza a ser la víctima, comienza a ser otra enfermedad, la víctima. Y entonces eso lo imposibilita para reaccionar. No reacciona y comienza con una quejadera y ya yo no sirvo y ya esto y ya lo otro. Yo conocí una persona que me dijo, me van a excusar el término, que estaba depresivo por un malestar, una enfermedad que tenía. Dijo, mire, ¿usted sabe qué es lo que yo soy? Un saco de M envuelto en piel. Nunca se me ha olvidado, o sea, hace como 30 años y a mí no se me ha olvidado de tan fuerte que daba esa depresión en ese hombre. Y negativismo, eso es malísimo también en un enfermo. Mire, cuando un enfermo coge y que no quiere tomarse la medicina, y que no quiere bañarse, y que no quiere cambiarse, y la pobre mujer o el pobre hombre o la hija o quien sea que no hayan que hacer porque están impotentes. Díselo, ¿cómo hacer que lo vamos a internar? Porque no hay manera. Es fuerte eso. Yo lo estoy llevando a todas esas cositas para que no solamente pensemos en el enfermo, sino que pensemos en quien cuida al enfermo, que pasa una cruz y grande. Eso se debe en parte, ¿qué?
Más para allá. Espera. Ok. Eso se debe en parte a que la propia enfermedad genera ansiedad porque el enfermo tiene que ir adaptando el organismo a condiciones cambiantes. A mí se me rompe un brazo, tengo que adaptar el organismo a las condiciones que se van a dar ahora que me falta un brazo. Compensando el sistema alterado, lo cual genera estrés en el enfermo que van a depender, ese estrés, del tipo de enfermedad que padece. Una persona que sufre un ACV y queda ciego, productivo, iba a su trabajo, se fajaba, acostumbrado a dirigir personal, le llega un ACV y ahora queda ciego. Qué fuerte para esa persona. De su personalidad. Hay personalidades difíciles y hay personalidades que son más manejables para llevar las enfermedades. De la fe que posea. Eso es tan importante. Ahorita hay una hojita aparte para leer lo que ustedes vean, lo que dicen los psicólogos, hasta psicólogos que ni siquiera son practicantes de nada, de lo importante que es tener fe. Del ambiente que los rodea. Si un enfermo está en un ambiente hostil, con una peleadera, con una discutidera, con un escándalo todo el día, ese ambiente es difícil para una persona enferma. Por eso es que la familia tiene que reunirse cuando se dan esas situaciones y comunicarse uno con otro las dificultades que presentan. Cambia la relación del enfermo con el mundo. Hace dudar de lo que es más de nosotros, nuestro propio cuerpo. Dice, contrale, pero este es mi cuerpo y ahora no me sirve para nada, no hay yo qué hacer, estoy incapacitado, ¿qué hago? Se desespera porque la idea de presencia de uno en el mundo es el cuerpo. Reduce la capacidad de valerse uno mismo. Eso es tan fuerte. Fíjense, cuando yo trabajaba, yo pasé un tiempo de psicóloga en un colegio y el director no era una persona muy vieja, debía tener como 62, 65 años. Y un día él me dice que le preste la oficina por 1 hora porque ahí había privacidad y él quería estar solo haciendo un trabajo. Y yo le dije, ¿a qué hora vengo? Me dijo, ven a las 11. Cuando yo llego, él está con la cabeza para abajo, yo lo veo como que tiene la cara muy roja y yo le toco y dice, pase. Él estaba llorando muchísimo, un sacerdote. Y le pregunto yo que qué le pasa, que se lo puedo ayudar. Me dice, yo estoy aquí pensando lo grande que es tú sentirte un sacerdote viejo. No pertenecía a comunidad, sino de esos sacerdotes como los diocesanos que viven solos. Un sacerdote viejo sin nadie que lo auxilie porque no era dominicano. Yo con un bastón, ahorita voy a andar en una silla de ruedas. ¿Quién me va a movilizar? ¿Quién me va a hacer las cosas? Yo no puedo sentirme tan inútil. Estaba en un momento de crisis, porque era una persona de fe, pero estaba en crisis. Y él lloraba muchísimo diciendo, ¿qué sentimiento tan grande de nulidad yo tengo en este momento? Que me siento como que ya yo no le sirvo al Señor. Yo era muy joven en ese tiempo, no sé qué le dije, y no era con tanta vivencia en la fe, a lo mejor lo consolé un poquito, pero no tenía como esa zapata que tengo ahora como para hablarle de, tú ves, su sacerdocio, su entrega, el dolor redentor, pero ese hombre estaba sufriendo porque se sentía que no podía valerse por sí mismo y que ya estaba cayendo en esa parte donde tú te crees que tú eres un peso para los demás. Todo eso supone, a nivel psicológico, experiencia de privación. Yo que salía a caminar todos los días, montar bicicleta, visitar a los amigos, que iba al campo, ahora estoy en una silla de ruedas en una cama. Sentimiento de privación, no puedo. Frustración,
porque reduce la libertad de acción. Usted que es muy activo y ahora está en una silla sentado todo el día, dígame usted si no es frustración grande. A lo que se añaden acontecimientos importantes que se van sucediendo, que se enferma un hijo, que el otro se quedó sin trabajo, que no puedo pagar la casa, se va sumando todo eso en la psique del enfermo. Esta es la parte que le quería leer. ¿Alguien lo quiere leer? Esa parte, donde habla de lo importante que es tomar en cuenta la fe para poder sobrellevar la enfermedad. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quiere leerlo? En los últimos años se está afirmando aún por psiquiatras y psicólogos no practicantes de ninguna vivencia religiosa que la espiritualidad y la religión desempeñan un papel de importancia en la recuperación de las personas enfermas y que existen indicios de que las creencias religiosas sólidas, los anhelos espirituales, la oración y los actos de devoción ejercen influencia positiva sobre la salud mental y física de las personas. Sadot Benjamin James, Virginia Alconte. Es el autor de un libro llamado Sinopsis de la Psiquiatría, y el libro enfoca de profesionales que no tienen vivencia religiosa, pero que en la consulta se han dado cuenta que las personas que tienen fe tienen una manera diferente de llevar su enfermedad. ¿Por qué? Porque la fe abre a la esperanza. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un no creyente, un ateo, le llega una enfermedad catastrófica, no haya para dónde mirar. El cristiano de una vez mira hacia el Señor, mira la cruz, y eso le da consuelo. Eso lo vamos a ver detalladamente en la otra parte, que es la semana que viene, que es la teología de la enfermedad. Sí. Digo, usted también pueden, entiendo yo, porque ella dijo que también ella, igual que yo cuando estoy dando una clase, yo espero aprender de lo que están ahí y se aprende con las intervenciones. Pero ahorita en la lámina anterior, cuando hablaba de la privación, el sentimiento de privación, yo me pongo a ver qué importante es esto. Yo que he ido a la universidad, como la mayoría de ustedes, he hecho carrera, maestría. Si hubiera sabido esto antes, si hubiera estado, digo aquellas cosas cuando no estaba tan centrado en la iglesia, todas estas cosas que me ha enseñado la iglesia y ahora mismo que estoy viendo, hubiera hecho un punto de inflexión en algo muy importante porque fue mi madre. Ese sentimiento de privación, ahora yo lo entiendo mejor porque lo viví con mi mamá. Mi mamá se sufría mucho porque tuvo que postrarse en una cama y era una persona de mucha acción. Era una persona que, fíjense ustedes, no tuvo formación académica. Sin embargo, fue una persona que hizo grandes cosas, grandes obras. Fundó escuelas sin tener una formación académica. Y ella tenía un liderazgo tremendo. Cuando ella se vio en la cama, el dolor más grande de ella y la que quizá la frustración más grande era que ella no podía hacer todas las cosas que ella hacía. Pero ¿a dónde va el punto? El punto es que yo no tenía la misma sensibilidad a que me mueve esto que estamos discutiendo ahora. Y yo creo que ahí está el punto, ¿verdad? La forma en que uno mira a un enfermo, cuando ya uno tiene un entrenamiento, unas recomendaciones
que vienen de una experiencia, porque nada de esto sale de un momento a otro, sale de una experiencia. Qué bueno, me alegro mucho y hago un mea culpa, ¿verdad?, con mi madre, porque muchas veces le exigí, como que se quejaba mucho. Y yo fui un ignorante, porque no entendía tanto esa parte que es algo que hay que ver en los enfermos, realmente. Pero ahora, aprovechando la sugerencia de Germán, vamos a darle chance a algunos, porque lo que pasa es que yo me siento constreñida con el tiempo, porque es un tema muy denso, y entonces por eso, pero ojalá, mire, este es un tema para discutirlo como en taller, como en grupos, pero estamos haciendo ahora lo que podemos, y es importante que se hagan algunas intervenciones. Gracias. Hace mucho tiempo yo me dedicaba a cuidar envejecientes en Estados Unidos, cuando yo era joven. Y ellos sufrían mucho esa situación. Yo que hacía esto, yo que hacía lo otro, y ahora estoy aquí. Pero lo que lo hacía sufrir más eran 2 puntos, porque sabían que estaban viejos, sabía que en algún momento iban a renunciar a esa actividad. Lo que más lo hacía sufrir era la dependencia de otro y que un extraño, yo, una dominicana de una islita que la estaba cuidando, tenía que ver todo su cuerpo, que perdían su dignidad, eso lo hacía sentir más mal que su misma invalidez a servirse ellos mismos. Pero esos 2 puntos me hacían ver la importancia de la fe. Y yo le hablaba desde el punto de vista de mi fe tan infantil, le transmitía un poco su tranquilidad, que Dios le estaba dando la oportunidad de que si la sentó era para que no anduviera en la calle y viera otras cosas, se lo dirigía. Pero la impotencia más grande de esos envejecientes era el tener que depender de otro y su dignidad. Eso lo hacía sentir muy mal. Y no, a veces yo particularmente no sabía cómo manejarlo, aunque la agencia para la que yo trabajaba nos decía, tú tienes que enseñarlo a ser independiente, no a decirle que se quejan mucho, ni nada de eso, sino, si no te gusta, trata de hacerlo tú, pero era para que fueran independientes y no se sintieran tan impotentes. Tal vez eso pudiera aplicarse aquí, que uno lo enseña a ser independiente, que uno lo enseña a ver la vida de otra manera, tal vez. Una cosa importante que acaba de decir Elizabeth, con el enfermo no se puede, hay que tratar de que no cree dependencia, porque entonces le hacemos daño. El ambiente psicológico en que se desenvuelve el enfermo es tan real como físico. Ojo en esto. A veces me dicen una persona, no, es que eso, mira, de que ahora se está quejando que le duele muchísimo la cabeza, eso es psicológico, porque eso no tiene nada que ver con qué sé yo qué, con lo que tenga. Oigan, eso es válido para la gente que está sana como nosotros y para la gente que está enferma. Si una persona dice que le duele la cabeza, por ejemplo, que tiene una migraña, una jaqueca, no, eso es psicológico, no le haga caso. No, es que nadie está separado, la psicología, lo psicológico, lo mental y lo físico no está separado. Le duele, le está doliendo, y entonces usted tiene que entender esa parte. El enfermo como paciente se torna pasivo porque desconoce la enfermedad y no se le habla claro. Hoy los médicos con su corredera y que tienen tantos pacientes y ustedes saben el interés por lucrar, no le explican con detenimiento a los pacientes su enfermedad. No es que usted le suelte ahí, mira, tú lo que tienes es y tienes tanto tiempo de vida. No, es sentarse con los familiares a que esa persona vaya asimilando poquito a poquito lo que le está pasando. Les cuento, mi mamá
se le diagnosticó un cáncer muy avanzado en los pulmones. Y yo buscando y que mejor médico, qué sé yo cuánto, la traje para acá y le dije, díganme, buscando el mejor oncólogo que hay aquí. Y yo la llevé, me dijeron que era el mejor oncólogo. Cuando yo llego, yo voy y entro aparte, le digo, mire doctor, yo le voy a pedir, por favor, me manda una mujer que sea muy ansiosa y muy humilde y se deprime fácil. Yo le voy a pedir a usted que cuando usted hable con ella, como que usted tenga cierta consideración con ella. Ustedes saben cómo reaccionó el médico. Llegó y está mi mamá ahí adelante y coge la placa. Coge la placa y dice, y ahora que usted trae en esta mujer para acá, esos pulmones están desbaratados, eso no sirven esos pulmones ya. Eso sí, que esta lengua mía no es fácil. Le dije, mire doctor, yo lo felicito porque usted es un genio de la ciencia, porque usted es un burro tratando a la gente. Bye bye. Ay, tú sabes lo que es a una persona que no sabe nada, que nunca había estado enferma, mi mamá no se enfermaba y le saltan con eso. Eso fue destrozante para ella, eso fue un destrozo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando vamos a visitar a los enfermos, no comenzar a hablar de enfermedades. No comenzar a hacer toda la historia de reguindar de familia que tenemos con enfermedades. Porque le estamos llevando más cosas, más enfermedades al pobre. Tenemos que llevar esperanza. Eso es lo que tenemos que llevar. Si está ingresado en la clínica u hospital, la atención se focaliza sobre el tratamiento y la enfermedad, no sobre el enfermo como persona. Miren, eso es tan importante, eso lo vamos a ver con detalle en la otra charla. Eso es tan importante. Mire, hoy la medicina se está centrando demasiado en la parte biológica, el diagnóstico, los estudios y el tratamiento. Pero no se está pensando en ese ser humano que está ahí, que tiene un corazón, que tiene un sentimiento, que tiene una vida social, que tiene una familia. No se toma en cuenta la persona, la parte biográfica, se toma en cuenta más la parte biológica. Y entonces, esa parte, los ministros extraordinarios de la comunión están llamados a hacer un rol en esa parte. Nosotros no podemos ver al enfermo como un individuo, como un enfermo en el soma, en el físico. Nosotros tenemos que verlo como una persona que tiene tantas complicaciones en su mundo. No es solamente la enfermedad. No se ven los problemas de familia, situación en la que vive el paciente. El paciente está interno y no se piensa el drama de ese hombre o de esa mujer que dejó 3 niños en la casa, que la mujer no trabaja, o que sea la mujer, que los niños están solos, no hay quien los cuide, que quién va a proveer ahora. Todo eso no se ve, ese drama, cuando se ve el enfermo hoy en día. No se piensa en las crujías que tiene que pasar la esposa para ir a ver ese esposo o ese hijo, ese hermano que está enfermo. A veces mi hija me dice que le llegan personas que han llegado a las 3 y 4 de la mañana para poder coger el primer turno en el hospital. ¿Y vienen de dónde? De Higüey, de Montecristi, mal comidos. A veces llegan a las 8 y son las 12, la 1, las 2 y esperando ahí, porque no alcanzan. Y eso por un muchachito a veces con una agüita, sin comer. Todo eso nosotros tenemos que pensarlo. Nosotros no podemos estar y ay, qué bonito, que aquí voy con la cosita. No, nosotros tenemos que pensar todo eso para poder involucrarlo con el paciente, con el enfermo y llegar al corazón de los enfermos. Preocupaciones que se añaden como la separación de la familia y su entorno. Cuando una persona la internan en un hospital, ustedes saben lo que significa tú separarte de tus hijos, de tu familia, de tu costumbre, de todo lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Es fuerte. La interrupción de las actividades cotidianas.
todo está nublado, ya no puedo hacer nada de eso, aquí en una cama tirado, esperando que la enfermera venga con una inyección o con una cosa para medirme la presión. El miedo a lo desconocido. Y comienza a pensar, ¿y cómo serán esa prueba? ¿Y cómo serán esa quimio? ¿Y cómo será esa cirugía? ¿Y ese tratamiento? Toda esa angustia que afecta a la parte psicológica del paciente. Exactamente, por eso la familia tiene que estar bien instruida para que ayude a ese enfermo. Y ese trabajo tienen que hacerlo los médicos, que no lo hacen. Bien, entonces, la enfermedad puede provocar sentimientos de rechazo que puede albergar pensando que es una molestia para su familia. Muchísimos enfermos ya comienzan a decir, yo no valgo para nada, yo solo que soy una molestia aquí. Y comienza a bajar su imagen. Nulidad, hablábamos ahorita, la nulidad, el sentimiento de nada, de nulidad que experimenta. Ya yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Mi abuelo, con 99 años, le cogió que él no quería comer y no había manera de que comiera, porque él dijo que Dios dijo que tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente y él no podía trabajar ya. Viejo se pasó la vida entera fajado trabajando. Hubo que buscarle un psiquiatra porque no había manera de que comiera, porque él decía que tenía que trabajar para comer. Entonces, son realidades que se dan. Culpa por sentir que alguna situación o condición de su vida lo arrastró hasta ahí. Eso se da mucho en los alcohólicos, en los adictos y en muchísimas enfermedades que la persona dice, si yo me hubiera llevado del médico, si yo hubiera ido a chequearme, y el adicto almacena mucha culpa y el alcohólico también, porque el alcohólico se siente rechazado en su medio, pero genera mucha culpa porque él sabe, pero no se puede controlar porque es un enfermo, necesita la ayuda. La enfermedad muchas veces genera culpa. Rechazo y desprecio de parte de sus cercanos y amigos. Hay enfermos que cuando caen en una enfermedad es como si lo abandonan, hasta los familiares. Nosotros íbamos a visitar un enfermito que él dormía en una habitación en la casa adentro. Pues un día voy yo a llevar la comunión y lo veo en un cuartico de servicio allá metido en una jurunela, lleno de cubos, trapo, cosas. Digo yo, ¿y por qué lo pusiste aquí? Me dice, ay, porque es que él no hace nada ahí en una habitación trancado. Ay, a mí me partió el alma eso. Y ese viejito hablaba tan bien y bonito, trancado ahí solito. Ya tú no me sirves para nada, ya eres un estorbo, yo te encierro para allá hasta que te mueras. Esa es la realidad que se da muchas veces. Y gente que va a la iglesia, No sentirse comprendido por lo que les rodean. Esa parte tiene dos partes, valga la redundancia. Muchas veces no es que no lo comprenda, es que él se siente así. Por su sentimiento de nulidad, él se siente que no lo comprenden. Y muchas veces también es que no lo comprenden, que no lo entienden, que está enfermo. Se da en muchas situaciones de muchachitos y adolescentes y adultos también que sufren de epilepsia ya con lesión muy fuerte. Y entonces se le trastorna su comportamiento de una manera muy, muy notoria. Y la familia no lo quiere aceptar. Dice, no, eso es ñoñería. Eso no es que yo qué, que yo cuánto. Entonces, ellos sienten el rechazo de la familia. Pero vamos a ver una parte ahora que no es negativa. Es una parte donde se dan unas fases de adaptación para la enfermedad, que es muy diferente a tú crearte mecanismos que no son positivos. Por ejemplo, la incertidumbre y confusión.
Lo normal es buscar información cuando te diagnostican una enfermedad, y más ahora que tenemos el internet. Es un escarbateo que ya tú sabes, pone a la gente más enferma de la cuenta. Pero esa incertidumbre es buscando la adaptación a la nueva vida que tiene que enfrentar. Desconcierto. Los sentimientos de angustia, miedo, desamparo, es normal sentirlos. Por eso es importante recibir la información adecuada para quitarle un poco de angustia a esa persona, de ese desconcierto. Cuando la persona tiene claro qué es lo que tiene, es más fácil de adaptarse que si está en la luna, si no le dicen nada. No, porque yo creo que no hay que decirle nada, hay que dejarlo, porque eso le va a generar más angustia, más dolor. Y cuando usted lo lleva a la quimio, es un tonto que no se va a dar cuenta. Entonces, en vez de tener la cosa tapada, hay que decirla, pero hay que tener caridad, y si uno no sabe cómo decirlo, buscar la manera de asesorarse para poder decirlo. Nos quedan 5, comenzamos más tarde. Oposición y negación. Aparece frente a la dificultad de aceptar el diagnóstico. O sea, la persona se opone y niega, no acepta la enfermedad, por nada del mundo quiere aceptar. Esos son pasos que se dan para la adaptación. Ante el impacto de lo negativo, el enfermo reacciona con mecanismos. Ahí hay una parte que falta, lo que es la adaptación. Ya después que la persona ha pasado todas esas etapas, todas esas fases, viene la adaptación. Y entonces entra a funcionar la esperanza. Ya el paciente, ya el enfermo entra en un mundo de esperanza y se tranquiliza. Ante el impacto negativo, el enfermo reacciona creando mecanismos de defensa. Ahora tengo que correr porque me están atacando. Defensa psicótica. Bueno, la negación psicótica se utiliza argumentos totalmente irreales. Yo no puedo comenzar a explicarle ahora esos ejemplos porque cogen su tiempo. Proyección alucinatoria, hacen muchas fabulaciones. Esas son cosas de gente que está trastornada mentalmente. Luego, defensas inmaduras. La persona tiene fantasía, comienza a lucubrar sobre la enfermedad, hacer teoría. Yo leí tal cosa y un reguero de libro y busca. Eso es teorización para no aceptar la enfermedad. Proyección, se atribuye conductas o padecimientos, le atribuye conducta suya a otra persona. Eso se da mucho. Yo tengo tantas historias de eso, pero no puedo entrar en detalle. Agresión pasiva, la persona se niega, esa agresión pasiva, no habla, no responde, eso es agresión. Acting out es una reacción asumiendo una conducta diferente porque le provoca angustia. Fíjense, los niños, se da mucho eso, los niños tienen un examen y no estudiaron y comienza a decir que me duele la barriga y que vomitando. El muchachito no tiene nada porque se comió su desayuno muy bien y todo, y que le duele la barriga. Es miedo a enfrentar el examen. Ahora yo les digo, hay que poner atención a los niños, no se lleven, hay que ser muy observador para decir, no, eso es mentira. No, primero hay que poner atención al síntoma. Defensa a nivel neurótico, intelectualización, o sea, pensamientos abstractos, minimiza la causa del dolor y bueno. Formación reactiva, ya dijimos ahorita lo que era, viene una alergia, viene una diarrea, viene un dolor de cabeza, formaciones reactivas ante la enfermedad que no quiere aceptar. Disociación, por rato se le olvidan las cosas, se le olvida la medicina, pero no es porque tenga problemas de memoria, es que está negando la enfermedad. Represión, o reprime la reacción, reprime la enfermedad. No manifiesta ni contento, ni descontento, ni nada, la guarda. Estrategia de afrontamiento con las personas positivas, estrategia positiva de enfrentamiento. El optimismo, confianza en el manejo de las situaciones, sentido práctico de la vida. Esto es lo que hay que resolver, dice una persona madura. Se enfocan en la solución de los problemas del momento, hacen uso de la creatividad buscando los recursos internos y externos,
muestran apertura para aceptar sugerencias y buscan sugerencias. Y en esa parte, no vayamos nosotros de los enfermos a estar dando recetas, que nosotros no tenemos que meternos con ese mundo. Y dándole recetas, mire, yo tomé tal cosa y mi hijo tenía esto y yo le di lo otro. No, nosotros no estamos llamados a dar recetas cuando vamos donde los enfermos. Oye, esa parte se la dejamos a los médicos y a los que atienden el paciente. Expresan sus sentimientos con apertura de mente y corazón, hablan de su enfermedad. Es mucho más fácil lidiar con un enfermo así. Siguen la directriz médica, aclaran sus dudas e inquietudes, muestran responsabilidad sobre sí mismos, sus decisiones y su cuidado personal, se preocupan por su cuidado. Personas maduras. Confían en la bondad de los demás y son receptivos. O sea, la confianza en los demás es muy importante para un enfermo. Ante el impacto de la enfermedad, el enfermo puede reaccionar creando mecanismos de defensa maduros, como el humor. Yo tenía un sacerdote que le dio un ACV y tenía un tumor canceroso en el riñón. Y un día yo voy a despedirlo porque se va para España el otro día. Y él viene con un librito de chistes. Yo estaba a los lagrimones, con los ojos hinchados. Yo lo quería muchísimo, confesor mío de los 14 años. Y el hombre se va y yo digo, se está muriendo, no lo voy a volver a ver. Con un librito de chistes para leernos chistes a Michelle y a mí, estaba él. Humor. Sublimación, o sea, pasar por encima de la enfermedad. Contemplar la cruz de Cristo. Pensar cosas positivas. Por eso es una reacción madura. Anticipación. Tengo que ir a hacerme un tratamiento, un examen, una cosa. Yo me anticipo a eso, me cambio, me arreglo, me baño, me anticipo. Altruismo. ¿Cuántas personas que le han amputado las piernas se han puesto a ser entrenadores de niños en el deporte? Eso es altruismo, hacer una obra buena por los demás. La enfermedad contribuye a sacar a la luz interiores, a recursos interiores de la persona, como qué, como la paciencia, el coraje, la perseverancia y muchísimo más, pero que no podemos hablar de eso ahora. Hace madurar otros valores como la tolerancia, el perdón, la oración. Maduran esos valores con la enfermedad. Fases en el proceso, ya eso lo vimos, en el proceso de la enfermedad, fases, eso se fue aquí, pero ya lo vimos. La primera, la cuarta la rabia, la segunda, la quinta la tristeza y luego la adaptación. Ya hablamos un poquito de eso, lo dejamos así, como quiera ustedes van a tener esa información. Y se la voy a organizar, parece que aquí se me desorganizó. Y yendo al plano de la salud mental, muchos estudios señalan que la fe es un elemento positivo para la salud mental, porque ofrece proveer un propósito definido para la vida. Lleva a aumentar la fe en Dios. Facilita la capacidad de meditar y experimentar paz interior. Conduce a sentirse parte de una comunidad, lo cual conlleva un sentimiento de aceptación. Aceptación de mi enfermedad, aceptación del medio que me cuida, aceptación de todo lo que se me va presentando. La persona creyente, bueno, esto lo tengo yo que decir porque, fíjense, se dan tantas situaciones así en el medio, en nuestro medio cristiano. La persona creyente no puede manipular a su antojo la gracia sanadora de nuestro Dios creador. No es el gritar más fuerte ni el lanzar o el gemir lo que convencerá al Todopoderoso para que realice un milagro de sanidad. Tenemos que estar claros en eso. Jesús no abolió la enfermedad en el mundo. Por tanto, con el enfermo debe primar la disponibilidad total a la voluntad del Señor. Muchos de nosotros fuimos sanados por el Señor, por esa apertura a la voluntad de Dios. No, tú te vas a sanar, en un mes tú estás caminando, hay que tener fe. No, nosotros no podemos manipular a Dios. Dios no está interesado en un momento de sanidad, sino en un proceso continuo de transformación hacia un estilo de vida sano, un proceso de santificación y restauración de la imagen de Dios en el ser humano. La fe cristiana, por lo tanto, no debe ser presentada como la panacea de la prevención o la curación de dolencias.
Su significado va mucho más allá de la curación de una enfermedad temporal. Eso lo dice una autora de un libro. Esa autora se llama Angeli Guzmán y escribió esa obra en 1989. Hemos dado una visión limitada de lo que es el punto de vista psicológico de la enfermedad, pero tenemos que señalar también que la asistencia a los enfermos hoy en día es muy pobre. Hay muy pocos psicólogos, psiquiatras que se dedican en los centros a atender a los enfermos y no se remuneran bien, no hay suficientes profesionales, entonces ahí entramos nosotros, los ministros extraordinarios de la comunión. Ante esa realidad, el ministro extraordinario de la comunión, lejos de cometer intrusismo profesional, o sea, tratando de ser psicólogo o psiquiatra con los enfermos, no estamos llamados a eso, ni los que somos psicólogos tampoco, ¿no? Esa no es nuestra misión, psicologizar la vida de nadie, no, es otra. Tratando de desempeñar un rol para el que a lo mejor no se ha capacitado, debe asumir el que le corresponde como cristiano cuando está frente al enfermo y a su familia. Presentar a Jesús como el Salvador, que realiza acciones terapéuticas que no radican en hacer desaparecer la enfermedad de la faz de la tierra. Jesús curó muchísima gente, pero hoy no desapareció la enfermedad de la faz de la tierra. Presentar la posibilidad de que cada hombre puede transformar su experiencia en un proceso dinámico de resurrección, viviendo como una criatura nueva. Y eso no es solamente para el enfermo, eso para nosotros los ministros también, viviendo esa realidad como una criatura nueva. El ministro extraordinario de la comunión, el cristiano, logra esto no por su propia virtud, lo logra con la vivencia del amor, que todos sean uno. Y en esa realidad el amor no es fragmentario, es unificador. Ese enfermo que tú visitas necesita no solo que le hables de Dios, sino que sienta por tu corazón amoroso la necesidad de hablar a Dios, de escuchar a Dios, que le hable en la soledad y en el dolor. Pues nosotros nos vamos, porque el paciente se queda en su casa, el enfermo queda solo. Él tiene que tener esa necesidad de hablar a Dios. El corazón es el órgano del ágape, de la comunión, del encuentro. Al encontrarme cara a cara con el enfermo, yo tengo que ser capaz, por la gracia de Dios, de hacerle sentir que lo amo, que velo y oro y que deseo ardientemente que experimente la vida, la esperanza y la fuerza que le ha llevado Jesús al encontrarse con Él. La enfermedad, una realidad inherente a la naturaleza humana. Eso va a ser tema para la otra clase. Más allá de ser un problema para resolver, es un misterio para aceptar de rodillas. Un momento propicio para la gracia, un instrumento de crecimiento y redención, una forma de profundizar la unión con el prójimo y con Dios. Eso logramos nosotros. Ahí yo tenía una pequeña dinámica, pero no se puede porque el tiempo fue corto. Es que son temas muy densos para tratarlo en poco tiempo, pero dijimos lo que pudimos y esto lo vamos a tratar en la próxima clase. El pajarito se fue porque ya eso para la próxima clase. Entonces ahora vamos a dormir ahorita, vamos a repetirlo en voz alta. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4. Amén. Muchas gracias, hermanos. No, si tenemos que sacar tiempo, lo vamos a sacar porque esto está realmente bueno, realmente extraordinario, un tema y yo me siento muy bien porque cuando invité a Leonor, yo no sabía que ella era psicóloga
Yo realmente la invité a hacer una clase del curso porque conozco aquí en la parroquia, pues nos hemos tratado y yo he visto otras enseñanzas que ella ha dado, una vocación que tiene y unas habilidades para comunicarse. Pero cuando yo también veo que ella es psicóloga, digo, pero esto es una cosa de Dios porque esta es una asignatura para un psicólogo. Les cae como anillo al dedo, dije. Entonces esa combinación de su conocimiento, su experiencia, realmente me siento muy bien. Y yo no realmente no esperaba menos, pero siempre de mi agrado escuchar sus exposiciones. Nuestra expositora es una persona que le cabe bien su profesión y esta asignatura por su sensibilidad. Ese cuadro que ustedes ven ahí le corresponde a ella, ese cuadro. Después usted tiene que hablarnos un ching, aunque sea de las artes plásticas y cómo hablan a través de eso. Y ha contribuido mucho a nuestra parroquia. Muchas gracias realmente. Vamos a darle otro aplauso a nuestra hermana. Sí, sí. Entonces, dos cositas antes de la oración final que me sugiere muy atinadamente nuestra querida hermana Leonor, que nos refiramos a la Virgen de Fátima en esa oración final, que hoy es día de ella. Dos cositas. Como si esto fuera poco, este banquete que nos está dando nuestra querida hermana, también explicado, también vamos a tener ese material. De manera que concéntrense en escuchar, en atender y no tanto de tomar las notas porque lo van a tener ese material. ¿De acuerdo? Se lo vamos a mandar. Desde llenarnos de satisfacción. Entonces vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por esta comunidad. En comunidad nosotros fortalecemos nuestra fe. Que nos vayamos con ese pensamiento y ese sentimiento de formarnos y de entrar en el corazón de los hombres, como dice San Juan Pablo II y como dice el Papa Francisco. Y ahora vamos a invocar a nuestra Madre Santísima, dándole gracias por ser nuestra Madre, por ser la Madre de Jesús y porque ella nos guía en nuestro camino. Porque hoy es día de la Virgen de Fátima y nosotros queremos honrarla con todo nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Juan Pablo II, Nuestra Señora de Fátima, Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Muy bien.